¿Ha leído usted el sermón que predicó Jesús el día de su muerte? No se encuentra en su totalidad en ninguna de las versiones de los 4 evangelistas, y muchos lo han pasado por alto. Veamos qué le dijo Jesús a la humanidad, desde el madero, aquel día. Jesucristo, Hijo único de Dios, pasó las últimas horas de su vida humana en la tierra, clavado a un madero, despreciado y rechazado por la humanidad, que él mismo había creado, y a la cual sirvió. La noche anterior, sus discípulos lo habían abandonado, temiendo por sus vidas. Uno lo había traicionado, y entregado a la muerte. Luego él, el único ser perfecto que jamás existió, asumió las consecuencias de todos los pecados que el hombre había cometido, y que cometería en el futuro. En un lugar llamado el Calvario, o Gólgota, fuera de los muros de Jerusalén, Jesucristo habló por última vez, antes de su resurrección. Las palabras que pronunció aquel día primaveral, han sido conservadas para nosotros. Jesús habló 7 veces desde el madero, 3 veces a Dios, y 4 a los que estaban cerca escuchando. Ninguno de los 4 evangelistas ha registrado la totalidad de sus palabras. Mateo y Marcos nos refieren una frase. Lucas y Juan dan 3 cada uno. Tomadas en conjunto, estas expresiones de Jesús constituyen un sermón resonante, surgido de la profundidad de la mente y el corazón de nuestro Salvador en las horas de su dolor y agonía más grandes. Cada una de las palabras que pronunció, es una ventana que nos permite vislumbrar los pensamientos que llenaban su mente, mientras derramaba su vida por nosotros. Aquel día, Jesucristo hizo mucho más que morir por nosotros. Como si esto fuera poco, proclamó la buena nueva de nuestra esperanza de victoria sobre el pecado, y la muerte mediante su sacrificio. Venció todos los obstáculos que Satanás, y los hombres engañados, pusieron delante de él. Sus últimas palabras son un manantial de fuerza y ánimo para todos los creyentes. Empero, no todos captan el impacto de aquellas palabras, las cuales están dispersas en los 4 evangelios. A continuación, las citamos en el orden en que se pronunciaron, para que el escucha pueda considerar el mensaje de amor divino que Jesucristo nos dejó, aquel día de su muerte. Primer mensaje: Padre, perdónalos. Desde el madero, Jesús se dirigió en primera instancia a su Padre. Lucas es el único que nos refiere estas palabras. Poco después de la crucifixión, Jesús levantó su voz a Dios en oración. Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Alcanzaron a escucharlo los soldados romanos, algunos de los cuales repartían su ropa a la suerte y se mofaban de él. También escuchaba el pueblo, movido al odio por los dirigentes religiosos y deseoso de ver su sangre, y los curiosos atraídos por el espectáculo de la muerte. Los sacerdotes, escribas y ancianos se mofaban de él diciendo que le creerían si fuera capaz de bajarse del madero y escapar a la muerte. Mateo 27, versículo 42. Mateo 27, versículo 42. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. A mano izquierda y derecha había 2 criminales condenados a morir con él y que también escuchaban todas sus palabras. No todos los que habían llegado a presenciar la crucifixión eran hostiles. Entre la multitud había varias mujeres fieles que habían seguido a Jesús durante su ministerio y que ahora se encontraban deshechas por el dolor y la tristeza. Lucas 23, versículo 27. Lucas 23,
versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Algunos de sus discípulos se acercaron a manifestar algún apoyo a su maestro y señor. También estaba presente María, su madre, lamentándose por aquel hijo que Dios le había dado mediante un milagro, hacía más de 30 años. Pilato había declarado que Jesús era inocente y que no merecía la muerte. Pasemos a Mateo 27, versículo 24. Mateo 27, versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Judas, quien lo había traicionado, se lamentó de lo que había hecho, y confesó la inocencia de Jesús delante de los sacerdotes y ancianos. Mas no logró nada porque ya ellos estaban decididos a matarlo. Por instigación de los sacerdotes y ancianos, todo el pueblo que se hallaba en el juicio delante de Pilato exigió la muerte del único hombre que jamás tuvo una culpa. Aunque era inocente de cualquier crimen contra Dios o los hombres, Jesús había sido arrestado, azotado y condenado en un juicio que había sido más bien una farsa. Luego lo maltrataron cruelmente a la manera romana, preparándolo para la crucifixión. Y ahora, desde su madero en el Calvario, sus pensamientos trascendieron más allá del dolor y el rechazo sufrido a manos del pueblo por el cual había entregado su vida. En su ferviente oración a Dios, pidió perdón por los individuos que le habían hecho tanto mal aquel día. Su oración fue sencilla, directa y fervorosa. Se dirigió a Dios como su Padre. En el momento de su muerte, dolorosa y angustiosa, Jesús sintió aquella misma cercanía y unidad con Dios que había tenido toda su vida. Sabía que Dios escucharía y contestaría su oración. Siempre lo había hecho. Juan 11, versículo 42. Juan 11, versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús no albergaba ningún resentimiento. Le dijo a Dios en oración como era, que podía pedir el perdón por los pecados de sus asesinos, porque no saben lo que hacen. Cualquier otro hombre habría estado totalmente imbuido de su propio dolor y situación desdichada, pero Jesucristo presentó un testimonio de la grandeza de su amor y su voluntad de servir a quienes por ignorancia han seguido el camino del pecado y la muerte. Segundo mensaje, estarás conmigo en el paraíso. Luego, Jesús habló para dar ánimo a un ser humano desdichado, uno de los criminales que había sido crucificado con él. Pasemos a Lucas 23, versículo 43. Lucas 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. La Biblia no nos dice si Jesús se dirigió al que estaba a su derecha o al de su izquierda. Poco importa, pues ambos eran criminales que se habían acarreado la sentencia de muerte dictada por las leyes de su tiempo. Lo más probable es que ambos hayan sido ladrones y homicidas. Al comienzo de esta penosa experiencia compartida, ambos criminales unieron sus voces a quienes injuriaban a Jesús, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Mas con el transcurso de las horas, se produjo un cambio milagroso en uno de los criminales aquella mañana, y creyó. No sabemos de ninguna conversación entre el ladrón y Jesús, distinta de este breve intercambio. Probablemente no hubo ninguna otra comunicación entre ellos.
A continuación, pasemos a Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Vayamos a Primera de Pedro 2, versículo 22. Primera de Pedro 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quizá el solo ejemplo de Jesús y su oración a Dios bastaron para conmover al ladrón tan profundamente. Ambos ladrones se dirigieron a Jesús. Regresemos a Lucas 23, versículo 39. Lucas 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este individuo no estaba arrepentido, solo le interesaba evadir su pena. No tenía fe ni deseos de cambiar. Jesús no le respondió. La brecha entre ellos no se podrá cerrar hasta que el malhechor llegue a conocer realmente a su Salvador y se arrepienta de sus pecados. Es posible que esto ocurra cuando Él regrese a la vida física y se le abran los ojos después del milenio en el juicio ante el gran trono blanco. Vayamos rápidamente a Apocalipsis 20, versículo 12. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El otro ladrón era tan pecador como el primero, y él mismo confesó que merecía la muerte. Lucas 23, versículo 40. Lucas 23, versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Anteriormente, él también había rechazado a Jesús y se había mofado de él. Mas ahora reprendió al otro por su actitud. Se había producido un cambio en él. Volteando el rostro hacia Jesús, le dijo. Versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le habló al ladrón arrepentido dándole esperanzas para el futuro. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Jesús respondió confiadamente al ladrón arrepentido. Había un futuro más allá del sepulcro. La vida eterna en el reino de Dios se esperaba a quienes creyeran en Jesús como Señor y Salvador y como consecuencia cambiaran sus vidas. Tercer mensaje, mujer, he ahí tu hijo. El tercer mensaje de Jesús expresa su inquietud por su madre. Cuando parecía imposible que pudiera ayudar a alguien, Jesús se ocupó de ella por medio de otro ser humano, su discípulo Juan. Juan 19, versículo 26. Juan 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre,
Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús honró a su madre María. José aparentemente había muerto. Jesús entregó a su madre al cuidado de alguien en quien podía confiar. Cuarto mensaje: Eli, Eli, lama sabactani. Luego, Jesús pensó en sí mismo por vez primera, exclamando lo siguiente. Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tanto Mateo como Marcos han transcrito las palabras exactas pronunciadas por Jesús en arameo, y luego las traducen como testimonio del impacto que ellos mismos sintieron al escucharlas. Este clamor de Jesús fue diferente de las otras frases que pronunció aquel día. Es la única frase que hizo en forma de pregunta. Parece como una expresión de duda y temor, y ha desconcertado a muchos. ¿Tenía Jesús miedo? ¿Lo había abandonado Dios precisamente cuando más lo necesitaba? La exclamación de Jesús fue intensa y puso de manifiesto sus sentimientos más hondos. Es fácil olvidar que Jesucristo fue tan humano como nosotros. Aunque su Padre fue Dios, Jesús nació de una mujer y su mente y su cuerpo estaban sujetos a todas las sensaciones humanas. Estas palabras fueron pronunciadas alrededor de las 3 de la tarde, después de que la tierra había estado envuelta en tinieblas 3 horas, por obra sobrenatural. Mateo 27, versículo 45. Mateo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Jesús colgaba en la cruz, solo, sin Dios a su lado y llevando nuestros pecados en su cuerpo. Se puso en nuestro lugar para experimentar el dolor y la angustia de una separación total de Dios debida al pecado. Pasemos a Isaías 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquellas horas transcurridas en tinieblas y sin el consuelo de la presencia de Dios fueron sin duda la parte más difícil del padecimiento de Jesús. Dios siempre había estado con él. Mas ahora el Padre se retiró, dejando que Jesús sufriera solo por los pecados de la humanidad. Sin Dios allí, Jesús tuvo una enorme sensación de soledad. Sin embargo, su clamor no expresa ausencia de fe. Siguió dirigiéndose al Padre como: Dios mío. Abandonado por su Padre, Jesús cumplió la profecía de Isaías. Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 6, nos dice más acerca de lo que Cristo sufrió por nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Pronto Cristo gustaría la dulzura de la victoria eterna sobre el pecado y la muerte. Sus últimas 3 frases se sucedieron rápidamente.
Quinto mensaje, tengo sed. Estas palabras pudieron sorprender a algunos. La muerte se acercaba y todos lo sabían. Jesús sabía sin duda que la hora del sacrificio estaba cerca. Había soportado el calor, el dolor, el rechazo, la soledad y todas las tentaciones con que Satanás lo había rodeado aquel día. Lo venció todo. Podría haber sufrido en silencio hasta la muerte, pero no lo hizo. Hizo algo inesperado, solicitó ayuda humana. Juan 19, versículo 28. Juan 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ante una multitud de curiosos a la espera de nuestra muerte y de soldados dispuestos a infligir dolor y crueldad, probablemente ninguno de nosotros hubiera pedido nada. Jesús pidió algo de beber. Habría podido aguantar un poquito más, pero hizo esta petición que había sido profetizada, junto con la respuesta, 1000 años antes. Pasemos a Salmos 69, versículo 21. Salmos 69, versículo 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. La actitud de Jesús en aquel estado de agonía tuvo un impacto sobre muchos aquel día, incluyendo los soldados endurecidos por la guerra y acostumbrados a la crueldad. Las Escrituras nos dicen en Mateo 27, versículo 48, lo siguiente. Mateo 27, versículo 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. A continuación, vayamos a Juan 19, versículo 29. Juan 19, versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Un soldado reaccionó inmediatamente ante la petición de Jesús. Se sintió conmovido por este hombre, aunque antes se había burlado de él. Por fin corrió a servirle. El soldado quizá no tuvo fe en Jesús como Hijo de Dios, no obstante, ya sospechaba que Jesús era algo fuera de lo común. Dijo. Marcos 15, versículo 36. Marcos 15, versículo 36. Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Sexto mensaje, consumado es. Jesús había cumplido ya su obra en la tierra como hombre mortal. Su sexto mensaje es uno de triunfo. Juan 19, versículo 30. Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lo había cumplido todo. Delante de Dios y los ángeles y de todas las personas que lo escucharon aquel día, proclamó que había terminado su obra y su misión. Su humildad queda claramente manifiesta en sus palabras. Jesús no tenía vanidad ni orgullo, su actitud no era de, lo hice. No pidió reconocimiento ni compasión. Su mensaje no fue, estoy muriendo. Hasta el final de su vida Jesús tuvo la mente centrada en la obra que Dios le había dado para cumplir. Delante de todos los presentes anunció, consumado es.
Las últimas palabras de Jesús. Mateo las narra. Mateo 27, versículo 50. Mateo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahora, Marcos 15, versículo 37. Marcos 15, versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Solamente Lucas ha conservado tanto la primera como la última oración de Jesús. Lucas 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En esta última oración, lo mismo que en la primera, Jesús se dirigió a Dios como su Padre. Jesús dedicó su vida al servicio de Dios. Dios es amor, y el ministerio de Jesús nos muestra lo que es un amor verdadero. Él se entregó totalmente por el hombre. Confió totalmente en su Padre. No albergó ninguna duda. Jesús no hacía nada por sus propias fuerzas humanas. Así lo afirmó. Juan 5, versículo 30. Juan 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 14, versículo 10. Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Toda su fuerza provenía de su Padre en el cielo. Su último mensaje al hombre antes de resucitar fue una reafirmación de la grandeza y la gloria de Dios. La obra de Dios continúa. El sermón de Jesucristo aquel día fue uno de palabra y de ejemplo, la más eficaz de las predicaciones. El ministerio de Jesús comenzó a dar frutos inmediatamente, aún antes de su muerte, en la transformación del ladrón arrepentido que vino a ser el primero, entre muchos, que reconoció a Jesucristo, como Señor suyo, y apeló a su misericordia. Jesús respondió, dándole esperanza. Luego de su muerte, un oficial del ejército romano, un centurión, cumplió la profecía de Juan, expresando. Juan 8, versículo 28. Juan 8, versículo 28. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Como escritura final, pasemos a Marcos 15, versículo 39. Marcos 15, versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. La obra de Jesucristo continúa hoy. Aquella Pascua de hace 1900 años marcó el día en que Jesús terminó su parte física en dicha obra. Mas la obra sigue viva en su iglesia, en aquellos que esperan su regreso inminente como Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar sobre la tierra con autoridad y poder.
Entonces todos los que le hayan servido fielmente recibirán la herencia eterna que Él hizo posible, mediante la resurrección de la muerte y el nacimiento como miembros espirituales, junto con Él, de la familia de Dios. Este es el maravilloso mensaje, la buena nueva que Jesucristo legó al hombre el día en que murió por todos nosotros.